Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro trabajo del diplomado Tutoría Tanatológica. Vamos a trabajar la sesión número 6, características del duelo por enfermedad y muerte. Acuerdos derivados de la sesión anterior. La resolución que toma una persona a manera de decisión libre es aquella que siempre va a determinar el alcance de un objetivo. Acordamos que no es posible iniciar un programa de cuidado para una persona si esa persona no está de acuerdo en brindar ese cuidado. Obligarle va a ocasionar necesariamente enojo en la persona que cuida y maltrato en la persona que es cuidada. Entonces tenemos que prácticamente obligar a la persona a aceptar libremente, es decir, tenemos que hacer lo necesario para que esa persona acepte o no acepte el cuidado. No podemos permitir que la persona cuide a otra si no es su completa voluntad hacerlo, si no está debidamente decidida, si no es libre para tomar esa decisión, para lo cual nos vamos a valer del conocimiento y vamos a explicarle muy puntualmente qué significa cuidar, qué se requiere para cuidar, cómo se cuida a otra persona. Una vez teniendo esos elementos de conocimiento, la persona bien podrá acceder a ese cuidado. Entonces ese es nuestro primer acuerdo. ¿Por qué además de lo obvio es tan importante establecer reglas, tiempos, obligaciones, responsabilidades y deberes cuando se cuida a un enfermo? Porque todo gira en torno a la dignidad de las personas. Cuidar no es algo que se hace simplemente, no es algo que se hace porque un día nos encontramos en la situación y nos vimos en la necesidad de cuidar a otra persona. Cuidar es un trabajo y como tal requiere ciertos mecanismos, ciertas cosas que se tienen que aprender y se tienen que dominar. Nadie se enferma por gusto y estar enfermo no significa que pueda ser tratado como cosa. Ese es nuestro primer y más importante fundamento para el estudio del cuidado y la enseñanza del cuidado. Cuidar a uno de los míos supone un acto de caridad. ¿Qué significa caridad? En la tradición judeocristiana, la caridad es el amor que le tiene Dios a los seres humanos. Es decir, es el amor incondicional. En el principio de caridad, una persona cuida a otra porque le ama. Lo que no significa que pueda cuidar sin estar de acuerdo en eso. Es muy importante leer los artículos de apoyo de esta sesión porque fundamentan por qué el cuidado es una capacidad femenina. Sin embargo, también se debe aceptar. Antes de ahondar un tanto en el artículo principal, hay que leer los artículos auxiliares de la sesión y vamos a fundamentar por qué el cuidado generalmente corresponde a las mujeres y no tanto al sexo o al género masculino. Lo anterior es muy importante en nuestro trabajo porque para la mujer el cuidado es algo que se debe aceptar voluntariamente y será personal. El hombre tendrá la opción de no aceptar y lo hará, pero no lo hace personal. La mujer se entrega a cuidar a su paciente y en esa misma entrega están los problemas derivados de que la mujer es capaz de dejar todo lo que está haciendo por cuidar a esa persona. Mientras que los hombres generalmente podrían cuidar, pero tampoco lo van a hacer de manera ni tan profesional, ni tan humana, ni tan caritativa y también tendrán otros pendientes al momento de cuidar a otros. No es una cuestión de género, es una cuestión de naturaleza de los seres humanos. De acuerdo con lo visto en este módulo, el cuidador familiar debe ser una persona íntegra, dueña de su cuerpo y de sus acciones. Tiene que saber hablar con un enfermo y con las personas de cualquier condición. Tiene que saber hablar con el personal de salud, con la familia
y con todas, con la sociedad en general, sobre ella misma, sobre esta persona y sobre el enfermo. Debe aprender a cuidar y a hacer uso de los utensilios propios del cuidado. Debe aprender a cuidarse a sí misma. Debe aprender a mantenerse en una situación de bajo riesgo ante enfermedades derivadas del cuidado de otro. Hay enfermedades infectocontagiosas que deben también ser tratadas con determinadas restricciones y el cuidador no es la excepción. También debe aprender a proteger su salud, a proteger su integridad física y su integridad emocional. Cuidar a un paciente mental, por ejemplo, no es nada sencillo y la persona debe estar preparada para los trastornos emocionales que ese paciente, sin que sea su voluntad, le puede ocasionar, y también para las condiciones físicas que ese paciente le puede ocasionar de igual manera, sin que sea su voluntad. El diplomado se trata pues de enseñar a cuidar a otro. La pregunta es, ¿cómo lo haremos? Lo más importante es que el cuidador sepa entender, apreciar, advertir y protegerse, lo cual le sostiene convenientemente la salud física, mental, académica, laboral, permitiéndole utilizar la experiencia en el cuidado esporádico, emergente, dedicado o profesional de una persona enferma. Siempre nuestro primer y más importante consejo cuando estemos ya trabajando en la tutoría tanatológica, siempre lo primero que le vamos a aconsejar a esta persona o esta familia es cuide su salud, porque en este trabajo los pacientes afectarán su equilibrio físico y mental. Por tal razón requiere entereza y conocimiento para llevar a cabo este cuidado. Es bien importante que la persona siempre se procure física, emocional y mentalmente antes de prestar el cuidado a otro. El duelo por enfermedad. Toda persona enferma, no hay quien no lo haga, va a reclamar. Eso es un hecho y es un hecho natural. Conviene hacer caso que un enfermo va a tener siempre un reclamo en la punta de la lengua. Ese reclamo, desgraciada o afortunadamente, siempre va a recaer primero sobre quien le está cuidando, sea personal de salud o sea familiar. Eso es una cosa para la que tenemos que estar preparados, porque definitivamente no vamos a poder evitarla. Entonces, si el reclamo existe, nuestro más grande objetivo es enseñar a la persona enferma a cuidarse a sí misma. La pregunta es si lograremos este objetivo, si se logrará enseñar lo suficiente para a su vez este familiar enseñe al paciente a cuidarse a sí mismo. Solo se acepta brindar cuidado y solo si el paciente acepta ser cuidado podrá enseñarse el autocuidado o la autoprocuración de la salud, al menos el mantenimiento correcto de la enfermedad. Eso es una parte importantísima de nuestro trabajo. Lo primero que enseñamos después de todo esto que vamos a hacer es a no reclamar. ¿Qué reclaman las personas? El paciente reclama el estar enfermo. Y el problema del cuidador es que reclama, ya sea verbalmente, ya sea expresamente o silente, que es más peligroso todavía, que no se cuidó, que nunca se preocupó por su salud, que no estuvo al pendiente de los signos y síntomas de la enfermedad, que no previó lo que podía pasar, que no fue al médico, y cantidad de reclamos. Cuando estos se hacen abiertamente, el otro tiene la posibilidad de tal vez defenderse, al menos poner cara de regañado, y eso va a ocasionar en el cuidador cierto alivio, al menos lo pudo decir.
El problema lo tenemos muy grave cuando el cuidador no lo expresa verbalmente, sino que lo actúa. Todo el tiempo está maltratando al paciente porque todo el tiempo tiene el reclamo encima de él, dentro de él, y va generando odio. Entonces dice, ¿por qué no te cuidaste? Y eso va a generar una relación muy dolorosa tanto para el paciente como para el familiar y va a ocasionar un trastorno afectivo, básicamente el que vimos en la sesión anterior en el caso de Fernanda. Se supone que tú tenías que cuidarme a mí y ahora yo me veo en la necesidad de cuidarte a ti, y peor que en la necesidad, en la obligación, sin que sea mi voluntad estar a tu cuidado. Nuestro problema es que todos los reclamos también tienen sustento real. Es decir, sí es cierto que una persona que tiene diabetes y que ha empezado con las complicaciones propias de la enfermedad puede hacer mucho por su salud. Puede llevar una dieta adecuada, apegarse estrictamente a las indicaciones de su médico tratante. Y cuando no lo hace, entonces se generan otras complicaciones que no necesariamente pertenecen a ciertas etapas de la enfermedad y que pueden ser fácilmente detectables y prevenibles, al menos más llevaderas. Entonces el reclamo es real. Sí es cierto que pudiste dejar de beber, pudiste dejar de fumar, pudiste dejar de comer esas cosas que comías, de tomar refresco, en fin, y la persona no lo hizo. Entonces ante estos reclamos hay cada vez menos posibilidades de defenderse, y mientras más real, mientras más justificado esté el reclamo, más grande es el rencor o el odio que se va generando en ambas partes de la relación, el paciente hacia el cuidador hacia el paciente. Todos los reclamos tienen sustento real, por lo tanto es importante que se expresen, porque es precisamente este mecanismo de reclamo, cuando se expresa, que se puede empezar el duelo verdadero, el trabajo de duelo por lo que sí está sucediendo. El trabajo de nosotros en tanatología, en tutoría tanatológica, consiste en no enseñar a las personas a sentir. Eso no se puede, pero sí podemos enseñar a expresar. La pregunta es, ¿cómo es mejor expresar el enojo? ¿Aventando cosas o gritando? Si tenemos que aventar cosas puede lastimar a otros, gritar puede desahogar un poco la tensión. Podemos decir, es preferible gritar ciertas cosas utilizando ciertas palabras que tengan el mismo efecto, en lugar de lastimar aventando cosas o lastimar con las palabras. Entonces nuestro trabajo es enseñar no a sentir, sino a expresar, en este caso del ejemplo, el enojo. No enseñamos a las personas a resignarse, las enseñamos a entender la situación, la enfermedad, al paciente, a la misma medicina, a la sociedad. Enseñamos a entender, y por eso explicamos en las sesiones anteriores, hemos insistido en los ejercicios, explique al paciente la etiología, explique la sintomatología, explique el pronóstico de la enfermedad. Tiene que ser consciente tanto el paciente como la persona que está cuidando de esas tres principales cosas sobre cualquier enfermedad: cómo se originó, por qué se originó, cómo se manifiesta y en qué finalmente o hacia dónde va esa enfermedad. No enseñamos a las personas a comportarse de cierta forma. Enseñamos a mostrar que está enojado, que está sorprendido, que está frustrado, que está preocupado, que tiene sensaciones, sentimientos encontrados, que es ambivalente, que está desconectado, que está desconcertado, en fin, que hay incertidumbre. Todo eso tenemos que enseñar a mostrarlo adecuadamente, en lugar de permitir que la persona lo esté actuando de manera incomprensible.
pero no le enseñamos a comportarse, sino a mostrar sus emociones adecuadamente en el beneficio personal como del paciente. Y finalmente tenemos que explicar por qué es importante aceptar el duelo. ¿Por qué es necesario que la persona acepte su pérdida y de ahí pueda iniciar su trabajo de duelo? Si no se acepta el duelo, definitivamente este no va a sucederse, no es natural tan como pareciera, sino que es una cosa que nosotros decimos, pues ya se acabó, hasta aquí llegó esta relación, hasta aquí llegó esta enfermedad. Entonces, a partir de este momento puedo empezar a procesar mi pérdida y puedo vivir un duelo que sí me lleve a la resolución de ese duelo y no necesariamente a la resolución de esa pérdida. La pérdida no se puede resolver, por eso es pérdida. En cambio, sí puedo resolver todo lo que tengo pendiente, todo lo que me genera esa pérdida a manera de trastorno o a manera de otros mecanismos que también vamos a estudiar. El duelo mal llevado, mal iniciado, oculto, causado por una enfermedad, tiene la característica de convertir al cuidador y al mismo enfermo en víctimas de la vida, de la injusticia y en muchísimos casos víctimas hasta de Dios. El problema es que muy en el interior ambos, enfermo y cuidador, saben que no son víctimas, sino que es la consecuencia de algo con lo que no podrán nunca. Tú, mi enfermedad. El cuidador dice tu enfermedad, el paciente dice mi enfermedad, y por mucho que culpemos a quien tengamos que culpar, esa enfermedad es real y no vamos a resolver el problema culpando a los demás. Por eso es tan importante entender y aceptar la enfermedad y posteriormente trabajar el duelo generado por ello. Necesita que tanto el enfermo como el cuidador enfoquen su atención en la enfermedad. Otra vez, la etiología, la evolución, el tratamiento y el cuidado que requiere esa enfermedad específicamente. La aceptación y el trabajo de duelo antes del cuidado o del trabajo de cuidado es la parte en la que nos permitimos diseñar un plan de atención, un plan de cuidado bien estructurado, bien consciente y sobre todo voluntario. No es verdad que aceptar la pérdida significa haber superado el duelo. Eso ni por asomo es tantito cierto. De hecho, aceptar es lo que permite el inicio del duelo y es un paso previo, no un paso resolutivo. Muchas veces hemos leído literatura en donde dice que el último paso de un proceso de duelo es la aceptación. No, la aceptación ante una enfermedad es lo primero. Primero acepto que estoy enfermo y posterior a que acepte la enfermedad, posterior a que acepte que la persona no va a regresar, es que puedo iniciar el duelo. Mientras esto no suceda, pues no tengo por qué estar en duelo. Simplemente la enfermedad no existe y me la puedo vivir. Puedo llevar 3, 4, 5 años reclamando la injusticia sin nunca aceptar que estoy enfermo o que aquel está enfermo y que va a tener que ser cuidado. Entonces puedo estar renegando todo el tiempo sin la aceptación. La aceptación no es la resolución, es el inicio del proceso y del trabajo del duelo por enfermedad. No se podrá brindar el cuidado, al menos a un costo aceptable, si no se acepta la pérdida y posteriormente se resuelve. Mucha gente queda atrapada en esta etapa y es por ello que buscan todo el tiempo la forma de curar y se pueden gastar todo, hasta el último centavo, vender hasta la última cosa que tienen para curar al paciente y eso no va a pasar y todo eso se deriva de no aceptar que la persona está efectivamente enferma y hacia dónde va esa enfermedad. Nuestro trabajo es enseñar eso, aprender a enseñar eso. El duelo abarca muchos aspectos, pero siempre es uno, y esto es muy importante. Se puede decir que debemos asesorar a la persona para que organice sus sentimientos y encuentre la razón única de su duelo.
En el caso que analizamos, el caso de la señora y de su esposo Ricardo, tenemos una serie de afectaciones. La señora Guadalupe, lo vimos en el caso, es una mujer que tiene muchísimas actividades, tiene su negocio, cuida a sus hijos, tiene mucho trabajo y todo eso de repente se viene abajo por tener que cuidar a su esposo, y bien podemos darnos cuenta de que su esposo nunca hizo nada prudente por cuidar su salud, y sí tenemos ahí un caso bien justificado y pasa también cantidad de veces. Es un caso importantísimo que tenemos que estudiar a fondo y que tenemos que aprender a relacionar con otros casos de los que tenemos conciencia o conocimiento. ¿Por qué está en duelo la señora Guadalupe? Es nuestra pregunta más importante. Nada más pónganse a pensar en todo lo que perdió y por qué no iba a estar en duelo. Si perdió prácticamente o va a perder toda su actividad cotidiana, todo su proyecto, su negocio, el cuidado de sus hijos, y vamos a tener ahora una persona que está dedicada exclusivamente a cuidar al marido, y el marido no se preocupó en ningún momento por su salud. ¿Por qué están en duelo? ¿Por qué está en duelo el señor Ricardo? Por la enfermedad y porque al final de cuentas tampoco va a poder llevar a cabo su actividad. Aparentemente le encantaba eso de estar de viaje en la carretera, no lo va a poder hacer porque tiene los problemas derivados de no haber cuidado la diabetes. ¿Por qué está en duelo? ¿Por qué están en duelo sus hijos menores? Otra vez, analizando el caso, vamos a entender que estos menores también perdieron todo lo que hacen todos los días, toda su rutina, toda su vida cotidiana se está yendo al traste por esta enfermedad que también es justo decir, se pudo haber no evitado, tampoco prevenido, porque es una condición, vimos en el caso, aparentemente genética, pero sí se pudo haber retrasado la evolución teniendo un poquito más de cuidado y más de conciencia. ¿Y por qué está en duelo el hijo mayor? Pues porque la relación va a cambiar y porque su mamá no concibe que viendo lo que está viendo es como regresar a ese mismo lugar en donde te estoy diciendo y tú estás haciendo lo mismo y no aprendes de las consecuencias o de lo que le pasó a tu papá. Entonces ahí es un caso bien interesante de tutoría. En este caso vamos a usar mucho los aspectos familiares que vamos a ver en el módulo siguiente, y vamos a tener que aplicar nuestro conocimiento bien estructurado sobre cada uno de los 4 problemas de duelo que tenemos en este caso. Asesorar para que la persona diga ella por qué está en duelo es primordial. Tenemos que preguntarle a la señora Guadalupe por qué está usted en duelo, qué es lo que siente y por qué se genera en usted. No piense en los demás, solo en usted. Asesorar para que la persona describa claramente lo que siente, de verdad, lo que de verdad siente. Si la señora está enojada, debemos ayudarle a expresar enojo. Si está decepcionada, tenemos que ayudarle a expresar decepción, no lo que